que vamos a hablar ahorita se llama gráfica de funciones, que ese sería el tema que nos corresponde en este momento. Para comenzar a hablar de este tema, es importante que nosotros tengamos presente algunas situaciones. Primero, pues, algo que no podríamos omitir en este caso es que se va a estudiar a través de cómo trazar las gráficas de ciertas funciones. Y aquí trabajaríamos con una función que se llama par y la función impar. Entonces, vamos a identificar cuándo es una función par y cuándo es una función impar. Y aquí tenemos la definición para ese tipo de funciones. Entonces se le llama función par o impar. Podemos tener tres catalogaciones, que sea par, impar o ninguna. Si la función es par, vamos a tener que f de menos x es igual a f de x para todo el dominio. Entonces, quiero utilizar la ilustración que nos están dando en este caso, que tenemos y es igual a la función de x, que es igual a x al cuadrado. Por ejemplo, aquí f de x es x al cuadrado. ¿Qué pasaría si yo coloco f de menos x? Si aquí lo que me dice es que en lugar de x yo voy a colocar menos x. Y a la hora de elevarlo al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría menos x al cuadrado? Nos quedaría x al cuadrado. Si se dan cuenta, me dio lo mismo que teníamos inicialmente. Por lo tanto, f de x es igual a f de menos x. Por eso sé que esta función es par. Ahora dice, si en el tipo de gráfica hay un tipo de simetría, y este tipo de simetría es respecto al eje Y. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo grafico, en este caso, esta función? Vamos a ver. Vamos a utilizar solo términos así de menos 1 a 1 para graficar. Por ejemplo, aquí cuando tengo x y cuando tengo y, aquí sería menos 1, 0 y 1. Por ejemplo, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí tendríamos nuestros puntos y tendríamos una gráfica de este tipo. Entonces, ¿qué significa que sea simétrico? Que si yo lo parto a la mitad, tengo la misma forma aquí y la misma forma acá. Es como que Y fuera un espejo, miren. Esto es lo que estamos observando en este caso. Por eso se llama tipo de simetría con respecto al eje Y. Ahora, dice que es una función impar si f de menos x es igual a menos f de x. Aquí nos colocan un ejemplo, lo vamos a hacer. Dice que y es igual a f de x y este es igual a x al cubo. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco menos x? Bueno, a la hora de sustituir acá el x nos quedaría menos x elevado al cubo. Entonces, si yo elevo al cubo esto, me va a quedar menos x al cubo. Si ustedes se dan cuenta, estos no son iguales. Entonces, aquí digo, esto no es par. Pero, ¿qué pasaría si yo multiplico a la función por el signo negativo? Entonces, aquí nos quedaría menos x al cubo. Por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Eso significa que esto es impar, que es lo que estamos diciendo aquí. F de menos x es igual a menos f de x. Ahora esto dice que va a tener una simetría con respecto al origen. Miremos la parte gráfica de la función que tenemos acá. Si utilizamos valores de menos 1, 0 y 1, menos 1 elevado al cubo nos va a quedar 1 negativo, 0 elevado al cubo nos va a quedar 0, 1 elevado al cubo nos va a quedar 1, o sea que vamos a tener
una función de este tipo. Entonces, la simetría que se mira acá, a la hora de ver esta parte, se le llama simetría con respecto al origen. Entonces, esa sería la situación que nosotros tendríamos en, ¿cómo se llama? En este tema. Quiero que no se vayan a perder. Ahorita estamos en la página 181. Por favor, recuérdense de eso, que nos va a servir para dentro de un ratito, porque ahorita vamos a introducirnos a ver partes de operaciones. Entonces, aquí en lo primero que estamos observando, podemos trabajar con esta parte de par e impar, que sería los primeros bloques que nosotros estamos viendo acá. Entonces aquí nos dice, suponga que f es una función par y g es una función impar, y ahora nos dicen complete la tabla. Entonces dice que f es una función par y que g es una función impar. Entonces, según la definición de par, es que f de menos x es igual a f de x. Entonces, si yo tengo que x es 3, nos va a quedar menos 5. Entonces, si yo tengo que x es menos 3, o sea que el valor es negativo, nos va a quedar también menos 5. ¿Por qué? Porque es par. O sea, en la parte de par, en lo negativo y lo positivo tendríamos lo mismo. Ahora, g dice que es una función impar. Entonces, si yo tengo en g de x, cuando tengo 3 en x, me queda 6. Entonces, ¿cuánto nos quedaría g de menos 3? A ver, ¿quién diría cuál sería el resultado en este caso? ¿Cuánto nos quedaría? Pues nos quedaría menos 6, porque este sí es con el signo diferente. Esa sería la parte que nosotros podríamos observar de acá. Y aquí estamos ya terminando esta situación. Ahora vamos a ver la segunda parte. Aquí Ingeniero, sí, dígame. según viendo la tabla, siempre tenemos que buscar un número que se asemeje a la respuesta de la que está en la columna 3 y 5. Ajá. De la columna menos 3 y 3. Ah, Esas. ya. Uh-huh. Ujú. Ujú. Sí, porque como recuérdense que aquí nos está diciendo f de x, entonces en este caso, este f de x nos señala cuando x es positivo y cuando x es negativo. Según esto, cuando x es positivo y cuando x es negativo son iguales. Entonces, porque es una función par. Entonces, como es par, los dos van a ser iguales. Ahora, si usted observa aquí, lo que sería igual es que f de menos x es igual a menos f de x. O sea que si yo tengo un valor que es negativo, va a ser negativo también en g de x porque g sí es impar. Eso sería lo diferente en este caso. No sé si aclaré su duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver si esta función es par o impar, según lo que nos están preguntando aquí. Entonces, para ver la parte de par o impar, vamos a utilizar lo que hicimos anteriormente. Vamos a colocar f de menos x también. Aquí vamos a colocar en lugar de x, vamos a poner menos x, menos 3. Ahora yo quiero decir de que el valor absoluto va a suprimir signos. O sea que si nosotros nos miramos acá, esto sería como verlo de esta manera. Y este también sería como va a suprimir signos, sería como verlo como de esta manera que nosotros observamos aquí.
Entonces, como las dos son iguales, esto significa que esto es una función par. Miremos la siguiente. Primero comencemos viendo si es par. Entonces vamos a colocar f de menos x. Entonces aquí nos quedaría 7 menos x a la quinta más 2 menos x al cubo. Si yo opero menos x a la quinta es menos x a la quinta por 7 menos 7x a la quinta. X elevado al cubo, menos x elevado al cubo por 2, nos va a quedar menos 2x al cubo. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo multiplico la función por el signo negativo? Si no queda lo mismo en aquí y acá, significa que no es par. Ahora vamos a comprobar si es impar. ¿Qué pasaría si yo multiplico la función por el signo negativo? Nos va a quedar menos 7x a la quinta menos 2x al cubo, que sería multiplicar el menos 1 por estos dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos sí son iguales, por lo tanto, esta función es impar. Y según la catalogación que habíamos dado anteriormente. Continuemos. Vamos a ir viendo otros ejemplos más. Miremos acá. La número 8. Aquí nos dice f de x es igual a la raíz cúbica de 5. Probemos primero si es par. Dice que en lugar de poner x vamos a colocar menos x, pero como aquí no hay x, entonces nos daría lo mismo. Entonces f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, esta función es par. Vamos a ver la número 10. Vamos a ver si es par o impar. En esta situación, pues vamos a colocar, primero miremos si es par. Aquí nos quedaría 3 menos x más, al cuadrado más 2 menos x y menos 4. Entonces 3 por menos x al cuadrado nos quedaría x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. Ahora, más 2 por menos x sería menos 2x menos 4. Si ustedes se dan cuenta, esto y esto no es igual, por lo tanto, no es par. Ahora comprobemos si es impar. Voy a multiplicar la función de x por el menos 1. Entonces nos quedaría menos 3x al cuadrado menos 2x más 4. Y si se dan cuenta, esto tampoco es igual, no es igual. Entonces, aquí no es par, ni tampoco es impar. Entonces, ¿cómo se le va a catalogar a esto? No es ninguna de los dos. No es par, ni tampoco es impar. Entonces, mejor le decimos, no es ninguna. Cuando tiene el 3 menos x al cuadrado más 2, ahí le he puesto signo negativo al 2. En la segunda línea. En la segunda línea dice 3x cuadrado menos 2x. Porque puso el menor de la x. Es que aquí no se miró, pero sí está aquí. Ya. Perfecto, gracias. Muy bien. Mire, ingeniero, ¿y el 3x al cuadrado no llevaría negativo también? ¿Cuál? En esa segunda línea. Ajá. Ah, no, porque es al cuadrado, ¿verdad? Entonces siempre se vuelve positivo. Sí, perdón. Así es. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, si fuera impar, ¿cómo sería? Que este y este serían iguales. Estos dos. Que f de menos x sea igual a menos f de x. Exactamente. Ah, muy bien. Sí, porque es que ahí lo que varía son los signos, ¿verdad?
Así es. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a observar la siguiente. La número 12. Vamos a ver si es par o impar. Entonces, primero vamos a probar si es par. Si es par, entonces estos dos quedarían iguales. Entonces vamos a colocar en lugar de x, vamos a poner menos x. Aquí está elevado al cubo. Y acá 1 partido menos x. Entonces, menos x elevado al cubo sería menos x elevado al cubo. Y menos 1 dividido menos x nos va a quedar más 1 partido x. Si se dan cuenta, no son iguales. Entonces, no son pares. Entonces, pasamos a ver si son impares. ¿Y cómo paso a ver si son impares? Voy a multiplicar a la función por menos 1. Menos 1 por x al cubo me da menos x al cubo. Y menos 1 por esta expresión nos va a quedar más 1 partido x. Y si se dan cuenta, estos dos sí son iguales. Por lo tanto, esta función es una función impar. ¿Dudas? Sí, lo que no me ha quedado muy claro. Bueno. ¿Cuál es lo que no le quedó claro? ¿En qué momento es que sabemos cuando es impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. Esto señala que es impar. Según lo que nosotros vimos aquí, miren. Si f de menos x es igual a menos f de x, entonces la función es impar. Y aquí lo estamos comprobando. F de menos x es igual a menos f de x. Ingeniero, cuando nosotros realizamos una operación, tenemos que verificar si es par. Si no, también tenemos que verificar si es impar. Exactamente. Todas. Ajá. Y donde dice 1x, ahí no lleva, abajo la x no lleva paréntesis. ¿Este? Da 1 partido x. Bueno, yo le coloqué 1 partido menos x porque a la hora de dividirlo iba a dar positivo. Muy bien. Pero no lleva paréntesis. Si usted gusta, puede ponerlo, pero le haría lo mismo. Como x tenemos que ponerle, ¿verdad? Y ahí puso menos por menos, da más. No, sería menos 1 dividido menos 1 dividido menos x nos da más 1 partido x. O sea, la división de dos números negativos nos va a dar una expresión positiva. Gracias. Muy bien. Bueno, para las siguientes yo voy a necesitar explicar lo que habíamos visto. ¿Se recuerdan la página que les había dicho? 181 era, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, aquí vamos a introducirnos a un nuevo tema que se llama desplazamiento de gráficas. Entonces, aquí se voy a copiar estos cuadritos para que ustedes me vayan comprendiendo. Y vamos a hacer uso de GeoGebra para que ustedes vayan observando lo que va pasando en cada situación. Muy bien, acá dice desplazamiento vertical de la gráfica y es igual a f de x. Dice la ecuación, cuando y es igual a f de x y le sumamos un valor, entonces dice que en x los valores van a permanecer. Pero en y yo le voy a sumar ese valor que le estoy sumando a la función. Eso significa que la función va a subir esa cantidad que le estoy subiendo. Por ejemplo, si aquí llegábamos a 1 y le sumamos 3, aquí va a llegar a 4. Si aquí llegábamos a 3, ahora vamos a llegar a 6, porque le estamos sumando esa misma cantidad. Todos esos valores van a ir sumando. Ahora, si en lugar de sumarle le estoy restando, lo que va a pasar es de que la gráfica se va a desplazar hacia abajo. Si sumo, se desplaza verticalmente hacia arriba. Y si le resto fuera de la función, se desplaza verticalmente hacia abajo. Entonces, noten lo siguiente. Vamos a ir en GeoGebra para que ustedes puedan ver. Solo vamos a ver.
Dice que la vez pasada estábamos realizando también así como gráficas. Yo traté de usar GeoGebra y no me salían mis gráficas y luego traté de ingresar una que usted ya tenía para ver si yo no podía y tampoco me las realizaba así como usted. O sea, ingresaba los datos que usted ya tenía para ver si salía así como se nos mostró, pero no me salían. Ah, pues sería de ver cómo los ingresó. Mire, pues yo aquí voy a ingresar f de x, o sea, puse f paréntesis x, es igual a x al cuadrado. Ahí ya tengo mi gráfica, mire. Entonces voy a presionar Enter y ya me queda mi gráfica ya establecida. Ahora yo quiero que note lo siguiente. ¿Qué pasa si a la función, a f de x, ya que esto ya queda como registro, f de x lo va a tomar siempre como x al cuadrado, pero qué pasa si a la función yo le sumo 1? Miremos qué va a suceder. Miren, la gráfica toda subió una unidad. Aquí estábamos en 0, subió a 1. Aquí estábamos en 1, subió a 2 y subió 2 aquí. Entonces eso es lo que está sucediendo acá. Ahora miremos si a la función de x, ¿qué pasa si yo le resto un 3? Miremos, lo que sucedió fue que la gráfica bajó 3 unidades. Aquí estábamos en 0, ahora bajó a 3. Aquí estábamos en 1, ahora bajó a 2. Y eso es lo que está sucediendo en esto que estamos viendo acá. Si yo tengo una función, esa gráfica va a subir esa cantidad de veces si le estamos sumando. Ahora, si le estamos restando, se va a desplazar hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo aquí. Entonces yo voy a dibujar mi gráfica. Vamos a hacer que nuestra gráfica sea esta. Esta sería la función f de x. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco f de x más 2? Noten lo siguiente. Vuelvo a repetir que esta sería la gráfica original. Ahora aquí lo que haríamos es, si yo le aumento 2 a esta cantidad. Entonces voy a copiar mi gráfica. Y lo que va a suceder es de que va a aumentar 2 unidades, se va a desplazar la gráfica 2 unidades en Y. Eso es lo que pasó. Miren, todo subió 2 unidades. Eso es lo que sucedió en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si a mi gráfica yo le resto 5? Ah, bueno, entonces lo que va a suceder acá es que la gráfica va a bajar 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que está sucediendo en mi gráfica. Bajó 5 unidades. La gráfica sigue siendo exactamente la misma, solo que bajó 5 unidades hacia abajo. No sé si hay alguna duda. Siempre va a ser desde la original, ¿verdad? Sí, siempre va a ser desde la original. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, sin contar la que está en la original, ¿verdad? Ah, no, la original solamente es como base. Esa no la contamos, sino que ya la que sí. O sea, desde aquí es de que empezamos a contar. Yo conté desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5. O puede contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es de que la original es como la guía para que nosotros podamos hacer lo demás. ¿Ya? Sí. Bueno, miremos, porque también van a haber desplazamientos en el eje X. Solo esto sí lo voy a minimizar un poquito porque es muy grande. Como lo señala por ser horizontal, aquí vamos a ver los desplazamientos en X.
Ahora, notemos lo que nos dice los enunciados acá. Acá nos dice que si tengo una gráfica, y noten lo siguiente, porque para la función yo le voy a restar dentro del paréntesis. Si yo le sumo afuera del paréntesis, significa que el movimiento es vertical. Pero si yo le sumo o le resto dentro del paréntesis, esto significa que la gráfica va a tener un desplazamiento horizontal. Ahora, noten lo siguiente, porque esto tiene una particularidad que, por ejemplo, si yo le resto a X una cantidad, yo me voy a mover hacia la derecha esa cantidad. O sea, le voy a sumar los valores a X y los valores de Y van a permanecer intactos. Parece un poco paradójico que cuando le reste le tenga que sumar, pero es así como funciona en los valores de X, es lo inverso. Ahora, si le sumo, le voy a restar, o sea que la gráfica se va a ir, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, miremos acá. Yo voy a quitar estas dos funciones. Voy a dejar la original. Quiero que miren aquí abajito. Yo voy a poner f de x, pero le voy a restar 3. Miremos. La gráfica se desplazó 3 unidades hacia la derecha. Miremos. Tomemos este punto. 1, 2, 3. O podemos tomar este punto. 1, 2, 3. Aquí estamos observando que la gráfica se desplazó a la derecha. Ahora miremos en el caso de acá, f de x, ya hicimos con resta, ahora hagamos con suma y ahí vamos a poder observar cómo la gráfica se va para el lado negativo. O sea, se desplaza hacia la derecha. Pareciera como que fuera inverso, pero así es como se trabaja la función. En X siempre va a ser prácticamente lo inverso de lo que hacemos anteriormente. Miremos un ejemplo para que ustedes puedan observarlo. Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestra gráfica que va a ser de esta manera. Esta va a ser y es igual a f de x. Esta va a ser la función original. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta función le resto 2 unidades? Bueno, entonces lo que va a suceder es de que a la función se va a correr ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Perdón. Estoy colocándolo fuera de la función. Si fuera así, sería arriba o abajo. Pero si es así, es a la derecha o a la izquierda. Perdonen que ahí lo estaba colocando mal. A la derecha. A la derecha, 2 unidades. 1 y 2. Entonces, solamente vamos a cambiarle el color aquí. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que a la función yo le voy a sumar un más 5? ¿Qué va a pasar acá? Se va a mover 5 unidades ¿hacia dónde? 5 a la izquierda. A la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Miren, sigue siendo los mismos valores, solamente que se corren hacia la derecha o hacia la izquierda, según lo que nos estén dando acá. Entonces, si hay alguna duda. Pero ahí la corrió menos 5 porque el principal es menos. Y porque se le corrió 5 porque como les estaba comentando, en X actuara como inverso. En este caso nos quedaría más 5. Si es más 5, nos vamos a correr hacia el menos. O sea, corremos 5 unidades hacia la izquierda. Y si yo pongo menos 2,
corro 2 unidades hacia la derecha. O sea que actuaría de forma inversa prácticamente. ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Vamos a ver. En este caso, otro término, ya no vamos a hablar acerca de desplazamiento, sino que vamos a hablar de comprensión y alargamiento. Vamos a ver cuando la gráfica se alarga en X o en Y. Vamos a ver en este caso. Aquí tenemos elongación o comprensión, que se le llama acá en estos términos. Entonces, miremos pues. Si dice que yo tengo un valor, noten lo siguiente, si yo estoy multiplicando fuera de la función, significa que va a pasar en Y. Si yo estoy multiplicando dentro de la función, significa que este efecto va a aparecer en X. Si yo multiplico C a la función, ustedes van a observar que los valores de X van a permanecer iguales, pero los valores de Y se van a multiplicar por ese factor. Entonces, por ejemplo, aquí miren, el valor de A va a ser igual, pero el valor de Y se multiplicó por ese factor. O sea, va a aumentar. Si es mayor que 1 el valor, el que tenemos acá. Ahora, si está entre 0 y 1, por ejemplo, el 0.5, no va a aumentar, sino va a decrecer ese factor. O sea, que prácticamente sería como que dividiéramos 1 dentro de ese factor. Si el factor es, por ejemplo, acá, si es 0.5, se va a cortar a la mitad. Y acá si es 2, por ejemplo, se va a alargar, va a acrecentarse el doble, ¿verdad? Vamos a ver en GeoGebra. Voy a colocar un ejemplo aquí para que ustedes vayan viendo esta situación. Bueno, solo esto no lo voy a guardar. Solo voy a abrir un archivo nuevo. Voy a escribir una función cualquiera para que ustedes vayan observando acá esta expresión. Vamos a poner f de x es igual a x elevado al cubo más 2x al cuadrado. Con esto es suficiente. Entonces aquí vamos a poder observar qué sucede con la función. Miren, pues yo voy a poner acá 2 por f de x. Entonces ustedes van a observar que en x, la gráfica se va a duplicar. Miremos aquí en esta situación. Voy a tomar un punto para que hacia 2. Es como que si yo multiplicara 1 por 2 es 2. Ahora observen acá. En Y, en X teníamos 1. Aquí teníamos que en Y teníamos 3. Pero ahora notemos cuando tengo 1 en X, hasta dónde vamos a llegar a tener esto ¿cómo se llama? En Y. Lo vamos a llegar a tener hasta 6. O sea que los valores de X siguen siendo los mismos, miren. Pero en Y se duplicaron. Aquí tenía 3, ahora va a ser 6. Y eso es lo que estamos observando en esta gráfica. Ahora, miremoslo en un ejemplo para que ustedes puedan observar esto. Voy a hacer mi plano. Vamos a hacer nuestro plano. Y voy a hacer mi gráfica, que sería la siguiente. Esta sería mi gráfica.
Ahora, a este le vamos a poner y es igual a f de x. Va, ahora observemos qué sucede en este caso si yo lo multiplico. Y es igual a 3f de x. Entonces, miremos pues. En x van a permanecer iguales, pero en y es que se va a aumentar. Por ejemplo, en y, ¿cuánto tenemos aquí? En y llegamos a 2. Eso significa que cuando yo multiplique 2 por 3, ahora vamos a llegar hasta 6. Sería 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí llegamos a 4. Vamos a tener que utilizar otro número porque este va a ser muy grande, no lo vamos a poder graficar acá. Mejor lo voy a multiplicar por 2 porque va a ser muy grande y no lo vamos a poder visualizar. Y voy a bajar también esta gráfica un poquito más porque si no, no lo vamos a poder observar. Esta sería la gráfica original. Entonces aquí llegábamos a 1, lo voy a multiplicar por 2. Entonces 1 por 2 llegaríamos a 2. Aquí estaría nuestro primer punto. Aquí llegábamos a 2. Ahora 2 por 2 sería 4. Entonces sería 3, 4. Ahora miremos aquí teníamos 1. Ahora ya vamos a multiplicar por 2. Sería 2. Aquí llegábamos a 0. Entonces va a quedar en 0 igual. 0 por 2 es 0. Aquí llegábamos a 1. Aquí llegábamos. Ahora vamos a llegar a 2. Entonces nuestra gráfica tuvo un alargamiento vertical. Así. Entonces podemos observar que nuestra gráfica tuvo un incremento en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la gráfica lo multiplico por un número pequeño? Por ejemplo, aquí un medio de f de x. Lo que va a suceder es que la gráfica se va a hacer la mitad, porque aquí estamos viendo la mitad. Por ejemplo, si llegamos a 1, ahora vamos a llegar a un medio. Si aquí llegábamos a 2, ahora vamos a llegar a 1. Si aquí llegábamos a 0, aquí se va a llegar a 0. Si llegábamos aquí a 1, ahora vamos a llegar a un medio. O sea que la gráfica tuvo se hizo, ¿cómo se llama? A la mitad prácticamente de lo que estamos observando en esta parte de la gráfica. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar en este momento, por favor. Es que fíjense que yo no mucho le entendía esta. Ya, mire pues, a los valores de x, van a permanecer. Vamos a ver los valores en x. Aquí si usted mira el punto, tenemos 1,1 en este. Ahora miremos en el otro. En x sigue siendo 1, pero en y aumentó el doble, o sea, va a ser 2. Ahora miremos acá, en este que tenemos acá. En x sigue siendo 1, pero aquí fue un medio. O sea, se hizo la mitad. Ahora, eso es lo que está pasando. En y es lo que va a afectar. En x va a permanecer. Como acá dice 2, entonces a los valores de y yo lo voy a multiplicar por 2. Aquí llegábamos, por ejemplo, cuando estábamos acá, en este punto teníamos, por ejemplo, aquí que sea 1.5 en x, pero en y llegábamos a 2. Miremos acá, aquí seguimos teniendo el 1.5, pero en y ya no llegamos a 2, sino que llegamos a 2 por 2, que sería 4. O sea, se duplicó el valor de y. Eso es lo que estamos observando acá. Y en el caso de aquí, si usted se da cuenta que llegamos a 2, ahora llegamos a 1. O sea que en este se minimizó a la mitad. O sea que prácticamente cuando yo multiplico 2, se va a duplicar los valores de y. Si yo multiplico por 3, se va a triplicar. Si yo multiplico por 4, se va a cuadruplicar y así sucesivamente. Ahora, si yo multiplico por un número que esté entre 0 y 1, si, por ejemplo, en este caso, la mitad. Si yo pusiera un 3 aquí, sería la tercera parte. Si yo pongo un cuarto, la cuarta parte, y así sucesivamente. No sé si está más claro. Sí, bastante. Ahorita le entendí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, como les estaba comentando, esta sería la comprensión en
¿cómo se llama? En Y, la elongación y compresión en Y. Ahora vamos a ver en X, que esto sería lo inverso. En X siempre va a ser lo inverso. Miremos acá. Disculpe, solo para terminar un detallito de la hoja de arriba, ¿la podría subir solo un momentito? ¿Esta? Sí. Muchas gracias. Listo. Usted me avisa cuando ya. Usted me avisa cuando ya. Listo, gracias. Va. Ahora miremos aquí. Esta sería la comprensión y alocación. Ahora miren, pues, esto sí es muy importante, por favor, observe. Cuando el valor que yo estoy multiplicando está dentro de la función, se va a comprimir la gráfica. En X es que va a suceder, en Y van a seguir los mismos valores. Por ejemplo, acá va a ocurrir lo inverso que tuvimos acá, que aquí se duplicó y acá se hizo pequeño. Si el valor se estuviera multiplicando dentro de la función, aquí se va a comprimir a la mitad y acá se va a duplicar. Eso es lo que va a pasar en Y. Por ejemplo, si el valor que estoy multiplicando a X es mayor que 1, la gráfica, miren, se va a comprimir ese factor C. Si este es valor 2, se va a comprimir a la mitad. Si es 3, se va a comprimir al factor 3 y así sucesivamente. Pero si el valor que yo estoy multiplicando es pequeño, entonces lo que va a suceder es de que se va a alargar, se va a elongar la gráfica. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando aquí por 1/2, la gráfica en X se va a duplicar. Si la estoy multiplicando por 1/3, se va a triplicar. O sea que en X siempre va a aparecer lo contrario. Bueno, voy a tomar este mismo ejemplo aquí, por favor, quiero que observen, para que ustedes miren qué es lo que sucede cuando yo multiplico un valor dentro de la función. Entonces, esto sería mi gráfica original. Entonces, noten aquí abajo que voy a poner F, voy a poner 2X, o voy a poner 2 o 3X, como ustedes quieran verlo. Pero voy a poner 2X para que miren que es la mitad. Recuerden que esta sería la gráfica original. Aquí en X llegábamos a 2, ahora vamos a llegar a 1, porque la gráfica se hizo la mitad. Aquí llegábamos, vamos a ver, para ver valores enteros. Aquí llegábamos a 1, ahora llegamos a la mitad, a 1.5. En X siguen siendo, en Y siguen siendo los mismos valores, pero ahora en X es lo que se afectó. Pero vuelvo a multiplicar, aquí multipliqué por 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la función la multiplico por 1/3? Vamos a ver qué sucede. Aquí la gráfica se tendría que triplicar. Miren, y efectivamente se triplicó. Aquí llegábamos a 2, ahora llegamos a 6. Miren. Aquí llegábamos, vamos a ver, aquí teníamos el valor de que llegábamos a 1, ahora llegamos a 3. La gráfica se triplicó, pero vuelvo a repetir. En X ocurre lo contrario. Si yo multiplico 1/3, se triplica. Si yo multiplico por 2, se vuelve la mitad. Eso es lo que está sucediendo en este caso. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan observarlo. Vamos a ver. Voy a colocar mi recta. Para que ustedes vayan observando qué es lo que va sucediendo en estos casos. Por ejemplo, si yo tuviera una gráfica que fuera la siguiente. Vamos a dejar una similar a la que teníamos anteriormente. Solo que se me pasó la mano, permítanme. Solo déjenme guardar, que por eso se está poniendo un poquito lento. Porque cuando estoy copiando o estoy teniendo otros programas abiertos, se pone un poco lento. Pero al guardar ya se normaliza. Entonces miremos la gráfica. Tenemos acá. Esta sería la gráfica original. Y es igual a f de x. Ahora miremos qué pasaría si yo multiplico esto por 2x. Miremos, pues, la gráfica se va a hacer, se va a comprimir al doble.
O sea que si llegábamos aquí a 1, recordemos aquí sería 1, 2 y 3. O sea que la gráfica en X se va a multiplicar por 1/2. O sea, si llegábamos, se va a hacer la mitad, perdón. Si llegábamos a 1, ahora voy a llegar a 1/2. Si llegaba aquí a 2, ahora voy a llegar a 1. Si yo llegaba aquí a 3, ahora voy a llegar a 1.5. Los valores de Y van a permanecer iguales, solo que en X se va a comprimir mi gráfica. Y esto sería lo que sucedió. Mire, la gráfica se comprimió a la mitad. Ahora miremos qué sucede si yo multiplico a los valores que tengo aquí. Yo los multiplico por 1/2. La gráfica aquí se tendría que duplicar. Eso significaría que si aquí llegaba a 1, ahora voy a llegar a 2 en X. Los valores de X son los que se van a duplicar. Si yo llegaba a 2, ahora voy a llegar a 4. Si yo llegaba a 3, ahora voy a llegar a 6. Y los valores de Y van a permanecer iguales. O sea, la gráfica se alargó al doble. Si yo lo hubiera multiplicado por 1/3, se alargaría al triple y así sucesivamente. Prácticamente en otros términos que estamos diciendo acá, es de que en X son los que vamos a afectar, en Y van a permanecer, y en la anterior, en X van a permanecer, en Y son los que se van a multiplicar. Eso es lo que estamos viendo en esta situación. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. ¿Dudas? Bueno, No, me imagino que no hay dudas. Entonces nos vamos a ir directamente a la parte de trabajo. Entonces, si ustedes observan, esto lo vamos a ver en la parte de aquí del ejercicio 3.5 de la 13 a la 26. No voy a hacer todas, voy a hacer solamente, en todas las pares, solamente voy a hacer algunas. Yo voy a tomar ¿cómo se llama? Por ejemplo, voy a comenzar con, vamos a ver, algún valor que mire aquí. Bueno, vamos a hacer la número 16 para que ustedes observen. Bueno. Va, entonces miremos pues. Lo que voy a hacer, noten lo siguiente. Voy a graficar esta parte. Y este C nos va a servir para hacer los corrimientos. Entonces vamos a graficar este 2X. Vamos a ver. Esa sería nuestra función. Entonces yo voy a utilizar valores de X como -1, 1 y 0. Para tener los valores acá, pero vuelvo a repetir, lo que yo voy a graficar solamente va a ser el 2x al cuadrado, porque esto nos va a servir para los corrimientos. Entonces, cuando yo tengo -1, vamos a ver, -1 al cuadrado es 1 por 2, voy a tener 2. Cuando yo tengo 0, 0 al cuadrado es 0 por 2 es 0. Cuando yo tengo 1, 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2. O sea que la gráfica que tenemos aquí prácticamente sería esta. Esta sería como decirla nuestra original. Ahora noten lo siguiente porque los demás los voy a ir haciendo con diferente color. Por ejemplo el -4. ¿Qué sería este -4? Sería como decir f de x 2x al cuadrado menos -4. O sea que si yo multiplico esto, nos quedaría 2x al cuadrado más 4. Entonces, eso significa que la gráfica va a subir 4 unidades. O
sea que aquí sería 1, 2, 3, 4. Ay, híjole, no nos va a caber aquí. Vamos a bajar esta gráfica. Vamos a bajarla un poco más. Bueno, miremos pues. Vamos a alargar esto un poquito para acá arriba, para que podamos ver los valores. Bueno, entonces ya sabemos que en X se va a alargar 4 unidades. Vamos a desplazarlo 4 unidades. Si aquí llegábamos a 2, ahora vamos a llegar a 8. Vamos a llegar a 6, perdón. Sería 1, 2, 3, 4, igual acá. O sea que la gráfica se desplazó 4 unidades hacia arriba. Solo vamos a ver cómo se llama. Eso es lo que pasó acá. La gráfica se desplazó 4 unidades hacia arriba. Ahora miremos en la siguiente. Y vamos a hacerla con color verde. Acá sería f de x, como el signo del c es negativo, entonces yo sé que esto se va a desplazar hacia abajo 2 unidades. O sea que aquí llegaríamos acá, 1, 2, aquí llegaríamos acá, 1, 2, aquí llegaríamos acá. Y ya tenemos, permítame un momentito que nuevamente se está trabando esto. Yo no sé si se está queriendo quedar sin carga la tablet, que por eso está un poquito lenta. O sea, la gráfica se desplazó 2 unidades hacia abajo. Solo voy a pedir un cargador. Permítame un momentito que se está pidiendo. Y aquí, por ejemplo, si fuera en la otra gráfica que tenemos aquí, la voy a hacer con color negro. Como el C es negativo, entonces lo que va a suceder es que la gráfica va a bajar 4 unidades. Entonces aquí llegaríamos a 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí también. O sea, la gráfica tuvo un desplazamiento hacia abajo de 4 unidades. Disculpen que esté saliendo así ahorita mientras me traen el cargador. Créanme que se pone un poco rebeldita esta situación. Entonces la gráfica se desplazó 4 unidades hacia abajo. Solo voy a poner a cargar mi tablet. Permítanme un momentito. Entonces, como les estaba comentando, ahí es donde nosotros podemos observar ya la aplicación de estos contenidos. Yo quisiera que ustedes intentaran hacer la siguiente. Vamos a ver cómo les va. Vamos a hacer la número... Hagan ustedes la número 14, que este sería un desplazamiento horizontal. Vamos a ver cómo les va. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes lo intenten hacer. Voy a dejar de grabarlo. Así aprovecho también para que